Hola a todos y todas. El trabajo que vamos a presentar a continuación se titula Musicoterapia en el manejo del dolor en el ámbito hospitalario. Somos parte del equipo de Musicoterapia Hospitalaria, un programa de extensión que se desprende de la Cátedra 2 de Musicoterapia 2, a cargo de la licenciada Karina Ferrari. El objetivo principal de este trabajo es poder dar cuenta del impacto que tienen las experiencias musicales dentro de un encuadre de musicoterapia, dentro del área hospitalaria. ¿Sí? Sabemos que en este área el dolor es algo muy visible, es algo que se trabaja todo el tiempo, y la idea es abordar este concepto desde diferentes aristas para poder dar cuenta una vez más del impacto que tienen nuestras experiencias de manera científica, pero tanto basándonos en la teoría como en la práctica. Por esta razón vamos a compartirles algunas viñetas clínicas que hemos ido trabajando junto con los chicos y las chicas que participan del programa de extensión. Pasamos de diapositivas y empezamos a pensar el dolor desde un lugar un poco más integral. Tomamos a la licenciada Karina Ferrari para poder pensar al ser humano como un ser singular, integral y dinámico, y por esta razón también pensar el dolor y la causa del dolor no como una única, sino que todos estos aspectos, tanto físicos, emocionales, culturales y sociales, impactan en la percepción del dolor. ¿Y por qué ponemos esto de la calidad de vida? Porque entendemos que el dolor, y por todo lo que se ha estudiado a lo largo de la historia, sabemos que el dolor es una percepción de cada persona, y hay tantas maneras de percibirlo como personas haya, ¿sí? Entonces esto afecta la calidad de vida. Entonces vamos a pensarlo desde este lugar, y vamos a tomar a continuación algunos otros autores que nos permiten pensar en cómo abordar este dolor que es total, que es integral, desde diferentes autores, para poder trabajarlos desde la música, abordarlos, pensarlos e intervenir desde ahí. Dileo y Brad ya hace muchísimos años pensaron el dolor como un fenómeno multidimensional, ¿sí? Que tiene que ver con la manera que el paciente o la persona con la cual nos encontramos piensa, siente, tiene en cuenta las experiencias que ha vivido con respecto al dolor, tanto propias como ajenas, ¿sí? Cuán ancladas están algún pensamiento existencial, espiritual, cómo el paciente reacciona al dolor, cuál es el umbral del dolor. Todas estas cosas son cuestiones que engloban y afectan y hacen que la persona perciba el dolor de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ahondar mucho más en estos, pero sí nos sirve como pensar en un sostén, en un basamento teórico para después poder compartirles todas las viñetas que les queremos compartir a partir de estos conceptos. Y pasamos, si querés, por favor, Valen, vamos a también como pensar estos conceptos que nos parecen súper importantes de diferenciar, pero al mismo tiempo de saber que todo se expresa en la persona al mismo tiempo, ¿no? Pero tener en cuenta que todos estos conceptos que desarrolla en este caso Moreno y Prada en el año 2004 son atravesados por la persona y se expresan quizás al mismo tiempo, pero está bueno saber diferenciar la nocicepción, que es un fenómeno más bien biológico y puro que se desencadena en algo nocivo, en estímulos nocivos en el cuerpo. El dolor, ya desarrollado por la Organización Mundial de la Salud también, tiene que ver con esta percepción que el sujeto experimenta, que puede ser real o puede ser no real, digamos, puede ser con nociocepción o sin nociocepción. Puede ser que la persona tenga algo que desencadene realmente ese dolor por algo tisular o por algo en algún órgano, eh, pero puede existir esto o no, ¿sí? El dolor es lo que la persona percibe. El sufrimiento, que fue desarrollado por muchos autores, también un autor que tomamos mucho y que nos interesa es Vallés, que tiene que ver con esta reacción más que nada afectiva, que tiene que ver con la interpretación que hace la persona del dolor, con los recursos emocionales con los que cuenta para poder atravesar este dolor, ¿sí?
Y las conductas del dolor, es qué hace la persona con este dolor, ¿no? Bueno, con todas estas cosas nos vamos a encontrar cuando nos encontremos con una persona que está atravesando el dolor. Y dentro del ámbito hospitalario, como decía al comienzo, el dolor es algo que lo vemos un montón, el dolor físico como también emocional, como el dolor mental, digo, todo esto aparece en una persona que está atravesando una internación hospitalaria. Así que ahora voy a dejar a mis compañeras y compañeros también que sigamos ahondando en estos conceptos para poder entender un poco más. Buenísimo, gracias, Jimé. Bien, a la hora de pensar en el ámbito hospitalario, nos ha parecido pertinente ubicar ciertos niveles de atención en salud para ubicar dónde se encuentra este ámbito hospitalario en sí, del cual hablamos cuando hablamos de hospital y de atención hospitalaria. Y dentro de estos niveles de atención encontramos un primer nivel de atención donde se realiza atención de manera ambulatoria y se trata de centros que se ocupan de acciones para prevenir enfermedades que por lo general son más frecuentes y menos graves y tienen relación directa con la comunidad. Uno de estos puede ser una salita, centros comunitarios, salas de primeros auxilios, entre otros. El segundo nivel de atención, ahí ya es donde se encuentran los sanatorios, las clínicas y los hospitales generales, eh, los cuales tienen áreas programáticas con zonas geográficamente delimitadas y con población definida que está a cargo de estas áreas. Acá podemos encontrar el área de clínica médica, el área de pediatría, el área de maternidad, neurología, traumatología, entre otras. Y también podemos llegar a encontrar un tercer nivel de atención, donde ya nos encontramos con hospitales o centros especializados de alta complejidad, donde ya se tratan de algunas patologías o cuestiones más específicas en ese sentido. También tenemos que tener en cuenta los subsistemas dentro de este ámbito hospitalario, los cuales son el público, el paraestatal o de las obras sociales, y el privado. El público es aquel donde se tiene protección y cuidado de la salud de la ciudadanía, teniendo en cuenta que la salud es un derecho constitucional en nuestro país, y se puede afirmar que no existen barreras legales para tener acceso a la salud desde el servicio que ofrecen estas instituciones, ¿sí? En el sistema de las obras sociales ofrece cobertura médico-asistencial a las personas asociadas obligatoriamente por pertenecer a determinada empresa o institución, y también tenemos el subsistema privado, que se trata de medicina prepaga y se financia con el aporte individual de cada individuo que esté asociado a ellas. Y también poseen sus instituciones privadas. Bien, pensando un poco en el dolor en el ámbito hospitalario, este se trata de uno de los principales criterios de consulta a la hora de hacerse atender en una guardia o en una sala de urgencia en un hospital. Es también eh, donde nos encontramos pacientes que a veces necesitan ser hospitalizados, ya sea por un pre o postoperatorio, para poder determinar o realizar las observaciones necesarias para poder determinar qué patología o qué tratamiento necesita esa persona. Y dentro de estos lugares también tenemos protocolos de atención centrados en estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. Y como estrategia no farmacológica puede ser la ingesta de algún fármaco como un analgésico o un antibiótico. Y dentro de las no farmacológicas podemos ubicar nuestra disciplina, la musicoterapia. Efectivamente, como está diciendo Nicolás, acá tenemos a la musicoterapia
como una disciplina que permite brindar tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Hay vasta evidencia científica del impacto que tienen las experiencias musicales y musicoterapia en materia de sedación no farmacológica, de manejo del dolor y disminución del sufrimiento, que son cuestiones que están presentes constantemente en el ámbito hospitalario. Las autoras Dileo y Brad realizaron una revisión a partir de la cual expusieron que las experiencias musicales en musicoterapia pueden ser distractoras del dolor, pueden ser estímulos para el confort y la relajación de los pacientes, pueden ser medios para la expresión de las personas, pueden ser un vehículo de contención emocional y bueno, demás objetivos con los que pueden ser utilizadas las experiencias musicales en musicoterapia que se ven aquí. Bien, y además tomamos la teoría biomédica de la musicoterapia, propuesta por Del Taylor, quien propone, bueno, la música y la musicoterapia, partiendo desde el concepto de que la música, ya sea a través de la escucha o de una manera activa de musicoterapia, como puede ser tocar un instrumento, activa básicamente la totalidad del cerebro. Y esto interviene directamente en la percepción del dolor, generando diferentes conductas que, como dice el Taylor, van a ser observables, identificables, medibles y predecibles. Y por esto es que se utiliza y se propone utilizar la música y la musicoterapia cuando hablamos de intervenir en el manejo del dolor. Pasamos a la siguiente diapo. Bueno, entonces hablamos de música y percepción del dolor. Principalmente porque la música, como dijimos recién, influye directamente en el control de la sensibilidad al dolor. Es decir, impacta en el manejo del dolor del sujeto a través de la liberación de opioides endógenos. Esto quiere decir que la música favorece la liberación de opioides que son fabricados naturalmente en el cerebro. Es decir, no estamos hablando de fármacos, ¿sí? Por eso hablamos de la musicoterapia como un tratamiento no farmacológico. Y por último, la inhibición de la actividad de las neuronas que llevan el mensaje doloroso al sistema nervioso central. Es decir, hay un estímulo doloroso que es percibido por el sistema nervioso periférico y este viaja hasta el sistema nervioso central a través de la transmisión de la información que es llevada a cabo por las neuronas. Es decir, la musicoterapia inhibe esas neuronas que se encargan de ese trabajo. Porque pone el foco atencional del sujeto en recibir la información placentera, es decir, el estímulo musical, y saca el foco atencional de la información displacentera, es decir, el estímulo doloroso. Bien, a la hora de pensar nuestra disciplina en el manejo del dolor, contamos con la aplicación de escalas pre y posesión, como la VAS, tanto numérica como categórica. La numérica es la que figura en pantalla y la categórica establece categorías que son de nada, poco, bastante y mucho. La FRS, que es la Face Rating Scale, que por lo general se usa en pediatría, y la CIPOT, que es una escala observacional de dolor crítico, generalmente utilizada en unidad de terapia intensiva, y la NIPS, que es la escala observacional de dolor neonatal. Estas son algunas de las escalas que se usan para poder medir el nivel de dolor. También contamos con algunas de las técnicas aquí nombradas en pantalla, como pueden ser el entrainment, la imaginería guiada, la improvisación libre o estructurada, donde podemos ofrecerle al paciente hacer sonorizar el dolor que está sintiendo en el momento en el que sucede la intervención. Escucha de música o canciones significativas también, entre otras también técnicas que se pueden usar en diversas intervenciones. Muy bien, vamos a empezar a describir los casos clínicos. Voy a proceder a describir el primer estudio de caso.
el cual toma como protagonista a M. M es una paciente femenino de 73 años de edad que está internada en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio San José. M fue derivada a musicoterapia debido a un dolor agudo producto de una cirugía de urgencia realizada por una fractura de cadera. Ella va a referir un dolor punzante y continuo en la cadera como resultado de la reciente intervención quirúrgica. Al comienzo de la intervención se aplica una escala EM, una escala numérica verbal, para poder determinar el índice de dolor que percibe la paciente. Esta es una escala donde el paciente elige un número del 0 al 10 que refleja el nivel de su dolor, donde 10 representa el peor dolor y 0 la ausencia del mismo. Esta puede ser hablada o escrita y por esta misma razón es útil para pacientes críticos o geriátricos, además de que la EM va a tener una muy buena correlación con la EVA, que es la escala visual analógica. Esta escala, la EM, fue aplicada preintervención y postintervención para determinar la eficacia de la misma, y la paciente va a manifestar sentir un dolor 7 de 10 de índice de dolor, por lo cual se establece como objetivo de la intervención disminuir la percepción de dolor. Para esto, se procede a realizar la técnica conocida como entrainment, en donde se ejecuta cierta música por parte del musicoterapeuta con el fin de modificar parámetros fisiológicos de la persona. Se suele emplear para calmar la respiración o pulsos agitados, y consiste en seguir la frecuencia cardíaca o respiratoria de forma gradual. El ritmo musical se va enlenteciendo de modo que el pulso y la respiración se ajustan. La intervención duró un aproximado entre 15 y 20 minutos, por lo que nos daría el indicio de que se trata de una atención focal, la cual es una intervención a corto plazo. En esta misma, la paciente refirió estar en otro lado, específicamente en la costa argentina, donde se sentía cálida y tranquila mientras fue bajando su ritmo cardíaco y su frecuencia respiratoria. Post-intervención, la paciente refiere un dolor 3 de 10 de la escala EM, por lo que podemos identificar una disminución del índice de dolor percibido por la paciente con dolor agudo. Le paso la palabra a mi compañera Andrea. Bueno, paso a explicar el segundo caso. P fue una paciente que estuvo internada en el servicio de clínica médica del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez, que se ubica en el barrio de Flores de la capital federal de Argentina. Tenía 50 años y el motivo de su internación fue intoxicación medicamentosa y también presentaba antecedentes de encefalitis. Su capacidad de comprender el lenguaje estaba conservada, pero su capacidad de expresión en el habla no lo estaba. Por lo tanto, establecimos dos vías de comunicación. Por un lado, un comunicador de entrada visual, que de un lado presentaba emociones, sentimientos, estados de ánimo y conductas actuales, y del otro lado, estilos musicales. Y por otro lado, utilizamos gestos como el movimiento de la cabeza, el parpadeo y la presión palmar, para respuestas de sí y no. Para la sesión en particular que les voy a comentar, se trabajó en una diada musicoterapéutica. La paciente, al comenzar la sesión, expresó con un gesto, con su mano derecha sobre el abdomen, que tenía dolor. Se le preguntó y dijo que sí, que tenía dolor, si había permanecido el día anterior y dijo que también, y se había empeorado y dijo que también. Entonces, se le preguntó si podía señalar en una escala de 0 al 10, como explicó mi compañero, donde 0 es ausencia de dolor y 10 es el máximo dolor imaginable, y mediante tanteos verbales se llegó a indicar que tenía un dolor con una intensidad de 7 sobre 10. Entonces se le propuso realizar una experiencia musical donde ella pudiera centrarse en la música que iba a escuchar, que iban a realizar las dos musicoterapeutas con la guitarra y las voces. Para esto se cerraron las cortinas que separan las habitaciones, se bajó la camilla con el permiso de la paciente y la musicoterapeuta se ubicó en una posición en la cual tapara un poco de la intensidad de la luz que entraba por la ventana, todo para preparar esta experiencia musical. Antes de comenzar se le pidió que eligiera una opción entre dos secuencias de acordes posibles y un tipo de arpegios. Una vez elegido esto, la musicoterapeuta
invitó a la paciente a cerrar los ojos y tomó la respiración de la paciente para incorporarlo como pulso en esa experiencia musical que se iba a desarrollar, que también comenzó con una intensidad media-baja y que fue decreciendo hasta el final de la experiencia. Esta experiencia musical duró alrededor de 7 u 8 minutos y cuando finalizó la paciente se mantuvo durante 1 o 2 minutos con los ojos cerrados. Entonces, cuando los abrió, la musicoterapeuta le preguntó si se había relajado, dijo que sí, si se había dormido y dijo que sí. Entonces se le preguntó si otra vez podía indicar en esta escala de 0 a 10 qué tan intenso era su dolor, y también mediante tanteos verbales de la musicoterapeuta se llegó a 4 sobre 10 como intensidad de su dolor. Entonces se le preguntó si quería descansar y dijo que sí, y cerramos la sesión. Continúa mi compañera Valentina Martínez Bonfil. Gracias, Andrés. Bueno, este tercer caso es el caso de A, que es una paciente mujer de 70 años que está internada en el Sanatorio San José, en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que es una de las sedes donde se desarrolla el programa de extensión que mencionamos. Entonces está internada desde el año 2015 en el Sanatorio San José por cuidados crónicos en el área de clínica médica. Esta paciente presenta EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y requiere oxígeno constantemente. También tiene una insuficiencia cardíaca crónica, hipotiroidismo y obesidad mórbida, y presenta un trastorno psicosomático a partir del cual ella percibe y manifiesta sentir dolor en su abdomen sin un sustrato fisiológico, ¿sí? Esta paciente era atendida regularmente, de manera semanal, por el equipo de musicoterapia, y en esta sesión específica que se va a tomar para este caso, tomó lugar en marzo de este año, del 2022, y bueno, cuando la musicoterapeuta ingresó a la habitación de A, ya se la percibía con rasgos faciales de tensión y también con tensión muscular, y efectivamente en el intercambio inicial que se tuvo con ella, manifestó sentirse dolorida. Para ahondar sobre este dolor, se utilizó una herramienta de evaluación. Esta paciente tenía dificultad para referir su dolor a través de la escala numérica verbal, que es la que presentaron mis compañeros, por lo cual se optó por usar la escala categórica, que lo que hace es presentar categorías a los pacientes para poder clasificar su dolor. Entonces, a través de esta escala, la paciente pudo referir que sentía mucho dolor. A partir de esto, entonces, la musicoterapeuta se propuso como objetivo de la sesión realizar una experiencia musical significativa con el objetivo de desviar el foco atencional del dolor de la paciente para así poder disminuir la percepción que tenía del mismo. La experiencia musical en sí misma consistió en, bueno, en un principio pedirle a la paciente, invitarla a cerrar sus ojos y concentrarse en la música que iba a realizar la musicoterapeuta. Y lo que hizo la musicoterapeuta fue tomar una canción que era significativa para esta paciente, porque ya la conocía, porque la venía atendiendo regularmente. Entonces tomó una canción significativa y comenzó a tararearla a una intensidad media-baja, acompañándose por la guitarra. Y ante esto, la paciente comenzó a cantar junto con la terapeuta, con la letra de la canción. Empezó con una intensidad baja y fue aumentando la intensidad de su voz a lo largo de toda su ejecución vocal, hasta terminar la canción. Cuando se finalizó con esta experiencia, en la que evidentemente ella pudo involucrarse de una forma muy activa, se le volvió a consultar a la paciente a través de la escala categórica cómo clasificaría el dolor luego de la experiencia musical, y ahí pudo referir que en ese momento, post sesión, percibía un dolor suave. Es decir, en este caso también se puede observar cómo luego de la sesión de musicoterapia, en la intervención, hubo un impacto positivo en la percepción del dolor que disminuyó.
Bueno, y para ir finalizando, en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez, en donde se realizó un relevamiento de un total de 26 pacientes, en su mayoría mujeres, y en donde hicimos un conteo de los diferentes objetivos abordados en las sesiones de musicoterapia, que respondían a los diferentes criterios de derivación planteados al equipo médico. Estos objetivos fueron contención emocional, manejo del dolor, movilización, ya sea de miembros superiores o inferiores, delirium, orientación, ansiedad y depresión, y estimulación sensorial y cognitiva. En la conclusión de este informe podemos dar cuenta de cómo los tres primeros objetivos que se trabajaron fueron, o sea, contención emocional, manejo de dolor y movilización de miembros, como los principales objetivos que prevalecieron sobre los demás, y se pudo trabajar tanto el dolor como la emoción que atravesaba a ese dolor en los pacientes en esos momentos de hospitalización. Bueno, a modo de conclusión, mencionar que nuestra presentación se centró en 3 ejes. En primer lugar, la musicoterapia como una disciplina que propone un tratamiento no farmacológico, el concepto de dolor y el manejo del dolor en el ámbito hospitalario. Y también relevar la diversidad de condiciones en las cuales fueron llevadas a cabo las diferentes experiencias musicales, ya que se realizaron con pacientes que tenían o no patología de base, con dolor tanto agudo como crónico, de diversa etiología y con su participación más o menos activa. Además de esto, se utilizaron diferentes escalas, como la escala numérica verbal y la escala categórica verbal, dentro de un amplio repertorio de técnicas de evaluación que podemos utilizar. Muchas gracias por su atención y les deseamos una buena jornada.